taparnos la boca para que nadie nos pueda escuchar, para que solo se oiga su mensaje y nadie pueda dudar. Actualmente no existe una autorización expresa por parte de esta alcaldía en este pleno de que se graben las sesiones plenarias. Si os parece, empezamos, ¿vale? Parte resolutiva, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior llevada a cabo el día 28 de febrero del 2015. Está el acta, ¿algo que decir al acta? ¿Nada? Miguel Ángel. Nada, ¿no? Punto número 2. Aprobación inicial, modificación urbanística pormenorizada del plan urbanístico municipal referente a la parcela 72 del polígono 1 promovida por Jesús María Góñez Coide. Se ausenta Jesús María. Dictamen de la Comisión Informativa por el que propone al Pleno la adopción de acuerdo en relación con la aprobación inicial de la modificación del Plan Urbanístico Municipal referente a la parcela 72 del Polígono 1 promovido por don Jesús María Góñez Coide, según documento redactado por los arquitectos Luis Duarte y José Luis Salinas. Visto el proyecto de modificación presentado, considerando lo dispuesto en los artículos 5 y 7 del decreto de 17 de junio del 55 por el que se aprueba el reglamento de servicios de las corporaciones locales, considerando lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, reguladora de las bases del régimen local, considerando lo dispuesto en los artículos 84, 86 y 70 de la Ley 30/92 del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y lo dispuesto en los artículos 324 y 25 de la Ley Foral de la Administración Pública de Navarra, a la vista de los informes emitidos, esta comisión informativa propone al Pleno Municipal, que decidirá lo que considere más oportuno, que adopte los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente la modificación urbanística pormenorizada del Plan Urbanístico Municipal referente a la parcela 72 del Polígono 1 promovido por don Jesús María Góñez Coide. Segundo, someter el acuerdo de aprobación junto con la modificación del plan al trámite de información pública mediante un anuncio que se debe publicar en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios municipales durante el plazo de 30 días para que se puedan formular alegaciones. ¿Algo que decir? ¿Enrique? Sí. Alfonso. Miguel Ángel. Adelante. ¿Estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre Jesús María. Punto número 3. Aprobación inicial, modificación urbanística, parcelas 1098 y 1099 del S4 promovida por el Ayuntamiento. Dictamen de la Comisión Informativa por el que se propone al Pleno la adopción del acuerdo en relación con la aprobación inicial de la modificación del Plan Urbanístico Municipal referente a las parcelas 1098 y 1099 del sector 4 Altos de Orcoyen, ZOP 1, promovida por el propio Ayuntamiento según documento redactado por la arquitecta Silvia Bargani. Visto el proyecto de modificación presentado, atendiendo a las consideraciones legales expuestas, esta comisión informativa propone al Pleno Municipal que decida lo que considera oportuno que adopte los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente la modificación urbanística pormenorizada referente a las parcelas 1098 y 1099 del sector 4 de Orcoyen, ZOP 1 del Plan Urbanístico Municipal, propuesta por la arquitecta municipal, y someter el acuerdo de aprobación junto con la modificación al trámite de información pública mediante anuncio que se debe publicar en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios municipales durante el plazo de un mes para que se puedan formular alegaciones. ¿Algo que decir? A nosotros nos gustaría dar mucha importancia. Sí, nos gustaría dar mucha importancia a todos los esquemas de planificación urbana. Planificando se hace pueblo, planificando se hace calidad de vida, y por lo tanto todo lo que sea rebajar los niveles de calificación, incluso en esta actuación que va encaminada a modificar un articulado en propiedad pública, e incluido la titularidad pública, necesitamos sea siempre muy planificada, muy organizada. Si las planificaciones se desmontan con argumentos de desregulación, pues al final las planificaciones no servirían de nada. Por lo tanto, como tampoco se ha expuesto en el expediente las razones, las futuras opciones de uso, las futuras líneas de actuación en la zona,
pues nosotros en este momento, tal como se presenta el expediente, solo podríamos decir que no a este cambio. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Miguel Ángel? Pues bueno, la opinión nuestra ya la sabéis, por eso hemos presentado. Entonces pasamos a votar. Votos a favor de la aprobación inicial de la modificación urbanística parcelas 1098 y 1099. Votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Votos en contra. 3. Abstenciones 0. Adelante. El punto número 4. ¿No? Solicitud de becas comedor Centro Stadar. Dictamen de la Comisión Informativa por el que propone al Pleno que adopte los acuerdos de aprobar la concesión de una beca a 3 usuarios de la Escuela Infantil Ostadar por importe de los gastos referente al comedor. Como antecedente se sitúa el informe o solicitud presentada por el Servicio Social de Base con fecha 20 de febrero por el que plantea la conveniencia de conceder una beca a 3 personas usuarias de la Escuela Infantil Ostadar por importe del comedor de la mencionada escuela debido a que las 3 usuarios están escolarizados por necesidades educativas especiales. Esta comisión informativa propone al Pleno que decidirá lo que considere más conveniente que adopte los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la concesión de becas en el Centro Ostadar de conformidad con la propuesta de los servicios sociales de base para el curso escolar 2012-2013 por importe de la tasa familiar de comedor. Comunicar este acuerdo al Servicio Social de Base y a la empresa que gestiona el centro 03 años. ¿Algo que decir? Yo quería hacer hincapié en algo que salió aquí el día de la comisión y según palabras tanto de Fernando Hacha como de Mariola Artuch, dicen que la complejidad del tema hace que de momento se haya postergado la articulación de una propuesta de carácter general concreta. Que esto pienso que irá más y que deberíamos de hacer algo, creo que estábamos todos bastante de acuerdo en ese tema, quería hacer hincapié nada más. Bien, ya dijimos que se les iba a pedir un informe un poco en esa línea, ¿no? Para que hagan una propuesta un poco de carácter más general, para que cuando las casuísticas de cada una de las posibles personas que vayan acto, pues recoja un poco, ¿no? Todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿todos de acuerdo? Miguel Ángel. Miguel Ángel. No, que si estás de acuerdo, ya no sé que no estás dormido. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Bueno. El 5. Aprobación convenio Quirol Sport, temporada 2012-2013. Antes del dictamen de la comisión hay una solicitud del Grupo Bildu para que se retire el punto, por lo que habrá que tratarse de forma previa al tratamiento del punto. Sí. En cualquier caso, se tenga por válido o no, es mejor dicho. Nosotros no queremos que el informe de intervención sea favorable, pero en caso de que se dé por favorable desde el equipo de gobierno, no procede el debate del punto, puesto que pasarían a tener estarían pendientes del reintegro de una cantidad. Con lo cual, entre tanto esa cantidad no se reintegre, no procede a aprobar nada nuevo. Si queréis referencias legales, las tengo por ahí. No procede, dices que no procede. No procede legal. La ley dice no iba. Bien. Yo solamente repito lo que dice la ley. Vale. Creo que es el artículo 32, creo que es de memoria de la ley de subvenciones. ¿Qué más? ¿Tenéis algo que decir aquí? En relación a la retirada, Sí. votaríamos favorablemente la retirada porque el expediente está todavía no lo suficientemente limpio y aclarado. Sí. ¿Miguel Ángel? ¿Que no qué? Que no tengo nada que ver. Vale. Entonces votamos a favor de la retirada o no del punto del orden del día. Votos a favor de la retirada del punto del orden del día. Votos en contra. 4 a favor y 5 en contra. Pues ahora el punto en cuestión. Dictamen de la Comisión Informativa por el que propone al Pleno la aprobación del convenio con Quirol Sport temporada 2012-2013. Dada cuenta de la propuesta de convenio con Quirol Sport a la vista de los informes emitidos, esta Comisión Informativa propone al Pleno Municipal lo siguiente. Primero, aprobar el convenio propuesto con el Club Quirol Sport para la promoción del deporte de la temporada 2012-2013 y autorizar al alcalde para la firma del documento. ¿Algo que decir? Bueno, nosotros lógicamente valoramos el trabajo que se ha hecho desde intervención y desde la Secretaría de este Ayuntamiento
un trabajo encaminado a limpiar, a aclarar, a objetivar las cosas para ir a un convenio más sostenible que el que inicialmente se propuso. Nosotros hemos dicho que es una lástima que por la manera en que se ha gestionado este tema, el convenio con el Quirolesport esté sujeto a debate, ¿no? Y esté sujeto a dudas, porque las características del grupo y de la asociación y del club pues nos llevarían a pensar de su validez y su colaboración en la expansión deportiva o en el trabajo deportivo de Orcolla. Pero más que una dificultad con Quirolesport, hay una dificultad en cómo se ha llevado este expediente desde un inicio. Una oferta correctísima que nosotros agradecimos de configurar grupos de trabajo que no tuvieron utilidad para conformar la sensibilidad de todos, porque el grupo de trabajo trabajó lo que trabajó, al final se impuso lo que se impuso, independientemente de lo que se hubiera hablado. Luego llega, parece, una dificultad para reconocer la buena marcha de la colaboración del año anterior. Todavía esa marcha no está cerrada, todavía como se ha indicado, se debe proceder a reintegros. El expediente no está cerrado respecto al año pasado y por lo tanto creemos que no hay condiciones para asumir un planteamiento nuevo. Y la redacción realizada como texto de convenio, la literalidad del convenio es más objetiva, es más limpia, es más clara que la que había antes, pero todavía tiene dudas, en nuestro caso, sobre el tema de la temporalidad. Anual, pero renovable automáticamente 4 años más. Nosotros, tal como están las cosas, creemos que como ayuntamiento todos podríamos tener una interlocución nueva con Quirolesport para llegar a un buen convenio en 2014, y si hubiera una renovación de este, seguiríamos renovando las dudas y las dificultades que hemos tenido hasta hoy. Por lo tanto, si el tema sigue adelante y se somete a voto, como se está haciendo, nuestro voto es negativo, aunque esperamos la oportunidad de dar un voto positivo, desde luego, en un futuro. ¿Miguel Ángel? Todo lo que tenía que decir habréis recibido el escrito, lo hemos hecho a todo correo esta semana y eso es toda nuestra argumentación. O sea, que entiendo que vais a votar en contra. Sí. Yo no salgo de mi asombro, bueno, no me coge sorpresa todas estas cosas. Todos pues, tenemos muy buenas intenciones, todo el mundo queremos ayudar a Quirolesport, todo el mundo nos parece que hace una labor buenísima, pero no hacemos más que entorpecer y no querer reconocer la labor tanto de Quirolesport como de su gestión a través de las escuelas deportivas de fútbol. Todos son buenas intenciones, todos son que sí, que Quirolesport hace, que si no Quirolesport deja de hacer, pero no se ponen más que trabas para todo. Arrancamos con un convenio que parece ser que no era del agrado de todos, hemos modificado el convenio en un tanto por ciento altísimo para poder darle otro horizonte al convenio de Quirolesport. Tampoco nos parece bien. No hay manera aquí de que nos aclaremos nadie, no hay manera. Nosotros, por supuestísimo, que vamos a votar a favor, no solo por el buen trabajo que han hecho los técnicos de este ayuntamiento, sino porque consideramos que ya vale, hemos entrado en un proceso y en un final ya de atascamiento general, que es que tarde o temprano el club nos dirá: aquí tienen ustedes las escuelas deportivas y entonces a ver qué hacemos. Entonces nosotros, un poco a través de ese razonamiento, no sé si Jesús Mari quiere decir algo más, pero por supuestísimo que vamos a aprobar. Yo había dos aspectos que acabo de escuchar de Enrique, que habla de los 4 años. No sé si te habrás fijado que en el último proyecto de convenio para nada pone nada de 4 años. Lo reconocimos nosotros en su momento y ahora en el convenio que se ha presentado no aparece para nada. Y otro aspecto era con relación a lo de Enrique. Según dejó entrever intervención, no iba a devolver Quirolesport la cantidad que se le solicitaba, sino que de lo que se le debería pasar para pagar las pistas se le descontaba esa cantidad, con lo cual no es un dinero que está pendiente de devolver, sino que se va a descontar y ya está devuelto, digamos.
Yo quería decir otra cosa. Al hilo de todo esto, a mí me sorprende que en el anterior pleno haya concejales de esta corporación que se autonombren representantes de una empresa privada que estuvo sentado el otro día aquí para defender los campamentos urbanos municipales a través de la gestión municipal, a través de que una empresa dé esos trabajos o no se le retire el contrato que tenía para la gestión de los campamentos urbanos municipales, y luego para facilitar la labor de un club que está llevando a cabo la gestión y entendemos que llevando a cabo un buen trabajo de la gestión de las escuelas deportivas de fútbol municipales, se pongan trabas por todos los lados. O sea, aquí el otro día Alfonso se abanderó y el portavoz de una empresa privada, cuando por otro lado estamos defendiendo la gestión pública de las cosas, y ahora para facilitar la labor de un club que está llevando adelante la gestión de las escuelas deportivas municipales no ponemos trabas más que para todo. O sea, hay cosas que a mí, no sé, me choca, ¿no? Pues, si me permites, es que es muy sencillo. Vamos a ver, cuando salió todo esto el año pasado, bueno, hace ya el Quirol Sport, si nosotros no hubiéramos estudiado el contrato y no hubiéramos estudiado un poquito con qué se había gastado el dinero y todas las cosas, estaba firmado el siguiente convenio hacía días ya y tal, y eso no se puede hacer. Es que lo que me sorprende es que vosotros permitéis que eso se haga así sin haber estudiado toda la documentación, como está más que claro que no se había hecho. Lo que no puede ser es, claro, como son y tal y cual, venga para adelante. Y como dijo el otro día esta interventora, hay que hacerlo no solamente con el Quirol, nosotros topamos con el Quirol porque era la cantidad mayor. Seguiremos haciéndolo con cualquier otro, incluido arte rico, a lo que te estás refiriendo, incluido con cualquiera que haya salido del público, y es que hay que hacerlo. Y en base a todo esto, he visto otra variación en el ayuntamiento de que se está tendiendo a hacer las cosas mejor. ¿Sí o no? Pues se está tendiendo a hacer y a mirar todo, hay que mirarlo todo. Y a fecha de hoy, el primer convenio, lo que se les dio para escuelas deportivas municipales, pues sigue sin estar aclarado. Sigue sin estar, porque el informe de intervención sigue sin aclarar suficientemente. Entonces, nosotros vamos a votar en contra por eso. Porque entre tanto no está claro el anterior, que para nosotros no lo está, no se puede pasar al siguiente. Y se han hecho las cosas un poco así, un poco, digamos, como se suele decir del pueblo, y eso no puede ser. El dinero público tiene que estar mirado todo absolutamente. Y nosotros seguimos empeñados en que eso no se ha hecho, ni ha habido ni había. Si no llegamos a meter baza a nosotros, esto había pasado hacía tiempo ya y ahí estarían los gastos y todo eso. Y no queda demostrado que se ha gastado en el club. Por supuesto que nadie se lo ha llevado a casa, ni nada parecido, ni nunca hemos insinuado siquiera nada parecido. Pero hay que gastar. Es que incluso eso que estáis hablando de compensar del programa de escuelas infantiles con pistas, es que eso, incluso eso legalmente no se puede hacer, porque cada programa tiene que ser el dinero para cada programa. No se puede compensar programas con programas. Y se siguen haciendo las cosas un poco así. Y entre tanto eso siga así, nosotros de momento íbamos a votar en contra. Y luego, bueno, pues ya veremos cómo continúa todo el tema. Bueno, eso de que según tú dices que el dinero que se ha gastado en Quirol Sport no está justificado, a mí me parece que el informe lo deja clarísimamente. Lo deja muy claro. Pues esa es la discrepancia que tenemos, por eso vosotros vais a votar a favor y nosotros en contra, porque para mí no. Para empezar, el trabajo no lo ha hecho el club, lo ha hecho intervención. Que intervención, no creo yo que se le esté pagando aquí un sueldo de intervención para que haga el trabajo de un club. No creo yo que... Vamos, eso sería también otra cosa que discutir bastante. Sí, que eso lo hacemos, vamos, pero está claro que ha estado un montón de días dedicada en exclusiva a eso. Y haciéndoles el trabajo, cuadrándoles las cuentas. Entre otras muchas cosas se dedica. Por supuesto, no todos. Y decir que aquí se están cometiendo determinadas ilegalidades, pues es mucho decir. ¿He dicho yo ilegalidades? Sí, claro. No sé si he dicho eso. Has dicho que no pagar un dinero que se está destinado a las escuelas deportivas de fútbol, pagar a otra cosa que no son las escuelas, no está dentro de la legalidad, has dicho. Es que eso lo pienso yo, sí. O sea, que me está diciendo que la interventora ha hecho un informe justificando eso de una cosa que es ilegal. No sé si la palabra es ilegal. Yo creo que no va conforme a la ley, ¿no?
No, es que Ilegal. Es aquí- que ilegal, no sé, habría que definir ilegal. No, si es- es simplemente en el sentido de que no cumple la ley estrictamente, pues es posible. Es posible. No, pero es que vamos a ser concretos. Vamos a ser concretos y vamos a... el otro día te hice una pregunta y quiero que me respondéis ya de una vez. ¿Qué queréis que hagamos con el convenio Quirol-Sport? ¿Cuál es la repercusión del no cumplimiento del convenio según tú? ¿Que no les paguemos a Quirol-Sport? Bueno, dilo. Yo lo dejé bien claro la última vez que se habló de este tema. Yo, en mi opinión, él debe dimitir solamente por este tema. Os sienta como muy mal que lo diga, pero es que para mí, es que desde un inicio está esto, yo creo que está hablado y explicado más que en repetidas ocasiones. O sea, Es que hay cosas que todavía a mí no me quedan claras. Pues- Porque jugamos un poco en la ambigüedad sin decir exactamente qué queréis que hagamos con Quirol-Sport. Porque si no, según vosotros estáis diciendo que se han cometido, o sea, no se ha cumplido al 100% el convenio, entonces ¿cuál es la repercusión de no cumplir el convenio? la repercusión, según el propio convenio, es que no se puede firmar uno nuevo. No, pero del anterior, ¿qué hacemos? El anterior. ¿Pero qué hacemos? ¿No les pagamos a Quirol-Sport? Pero es que no se puede si no se cumple el anterior. Bien, bien, No se pero puede que firmar quede un claro. convenio. O sea, Sí, sí, pero- Alfonso Lizalde, lo el dejo- concejal de Bildu, quiere que si no se ha cumplido el convenio no se le pague Quirol-Sport. Pero No, que no, quede a ver, constancia. pero que no lo digo yo. Es que, a ver, estamos firmando, mira, esto desde un principio, hemos defendido las escuelas deportivas. Vosotros, seguramente, en la anterior legislatura, excepto Jesús Mari, ya votasteis que solamente fueran escuelas deportivas, porque salía hasta en prensa, que no era necesario ni importante, decía el anterior alcalde, para Arcoye, un equipo regional, y vosotros seguramente en la anterior legislatura habríais votado sobre este tema. Entonces, la falta de coherencia es vuestra. Yo no estoy diciendo nada que no dijerais vosotros mismos, o que no votaréis vosotros mismos en la anterior legislatura. Eso desde un principio. Una vez que aprobasteis al tener la mayoría, lógicamente, aprobasteis el convenio, ¿vale? Ya está aprobado. Coño, pues ahora cumplirlo, que se cumpla. Y si no se cumple, el propio convenio lo dice, que no lo digo yo, que lo firmó el club y lo firmó este ayuntamiento, dice que no se puede volver a firmar otro. Entonces, para mí sigue sin estar aclarado el anterior esto. Eso, pero para Y ti. como me parece a mí, sí, y como me parece a mí que el club, todo esto es nuestra opinión como grupo municipal. Yo ni intento imponerla, ni intento haceros ver que igual tengo razón. Es que igual la tengo. Entonces, si resulta que yo la tengo, no solamente no se puede firmar un nuevo convenio, sino que tiene que devolver todo el dinero que se les dio con intereses. Entonces, el club igual no puede devolver todo el dinero porque igual ni lo tiene y tiene que chapar, pues igual tampoco es cuestión de eso, pues ahí se tiene que hacer responsable. Esa es nuestra opinión. Yo creo que esta vez la dejo suficientemente clara. Ahora sí ha quedado muy clara. Bien, pero como así tú has dejado muy clara tu postura, hay un informe de intervención que nosotros entendemos que dice todo lo contrario y que los gastos que se han hecho están totalmente justificados. Por eso lo vais a aprobar hoy. Yo como estoy de acuerdo, votaré en contra. Efectivamente. Es que nosotros sin ese informe no podemos votar a favor. Miguel Ángel. Sí, muy brevemente, para si estoy equivocado, que me diga el señor secretario. Yo creo que las cosas son legales o no son legales. Lo que no puede ser nunca es medio legal. O es legal o es ilegal. Bueno, después de... ¿Me permites una contestación? Sí. Por eso hay jueces, porque suele haber discrepancias ante la misma ley. Hay quien piensa que una actuación es legal y hay quien piensa que no puede ser jueces precisamente, porque no tenemos nosotros el conocimiento de la verdad. Repito, la ley o es legal o es ilegal. No puede ser a medias, ni con jueces ni sin jueces. Las leyes que están dictadas y aprobadas por la Cámara correspondiente, o bien por el Gobierno de Navarra o bien por el Gobierno central, o son legales o son ilegales el hacerlas de una forma o de otra. No cabe decir, hago esto, que está legislado, pero hago en parte solo. Y entonces, en parte soy legal y en parte ilegal. No cabe. O se es legal o se es ilegal. Bien, oye, después de discutir otra vez por enésima vez el tema, todos sabemos de cuál es nuestra opinión al respecto. Entonces, si os parece, pasamos a votar la aprobación del convenio. ¿Quieres decir algo más? Quería aportar una cosa sobre el informe de intervención que dice Alfonso que ha hecho el trabajo de intervención que debería haber hecho el club
En un principio el informe lo tenía que hacer Intervención, con lo cual el informe no lo podía hacer el club. Intervención tenía que hacer un informe y basarse en datos y solicitar datos, con lo cual eso es lo que ha hecho Intervención. Quirol Sport no podía hacer nada de eso, ya lo había hecho, había presentado sus cuentas, ya no tenía nada más que presentar, suponemos. Con lo cual, el trabajo que ha hecho Intervención es el que le tocaba hacer. Y estimar una serie de gastos y una serie de cosas que no estaban aportadas por el club, con lo cual ya es parte del trabajo del club. Simplemente estimar lo que cobra quien sea. El club presentó unas cuentas en las cuales ponía el gasto que había tenido. No puede decir nada más el club. No va a decirle, pues aquí hicimos esto. No, ya lo había presentado el club. Con lo cual, Intervención es la que tiene que hacer ese trabajo. Bueno, lo dicho, pasamos a votación, si os parece bien. Sí, si nos permites un último comentario, solo. Cuando un tema de estas características sale adelante sin el acuerdo de la corporación, sale adelante se ve formalmente en la obligación de ir a ese club y plantearle, mira, vamos a hacer las cosas bien de esta forma, este convenio, estas características, estas fechas. Bueno, si eso ha faltado, Sumari, si eso ha faltado, o si bien no te han hecho caso, yo lo desconozco, pero en todo caso son condiciones que han complicado este expediente desde el principio. Si en el pleno anterior, después de que se levantó el pleno, ustedes se hubiesen quedado aquí escuchando lo que yo dije, tendrían respuesta a todo eso. Yo solo por pedir disculpas, que ese día yo personalmente me tenía que ir inexorablemente, me hubiera quedado a escuchar a cualquiera, y a ti también. Hombre, yo por matizar también una cosica, que sepamos que es un convenio que era su primer año de vigencia, que todos estamos aprendiendo, que no es una cuestión de... O sea, tanto el club como el ayuntamiento, todas estas cosas cuestan, ¿no? O sea, al final tienes que estar requiriendo una documentación. O sea, que entendamos todos también que es algo que se está iniciando, que conforme vayan pasando los años iremos todos aprendiendo. Intervención y Secretaría tienen pocas cosas que aprender, entiendo, pero nosotros tenemos muchas cosas que aprender. Entonces, pues sí que intentamos estar a tanto, no solo de las cosas que salen solo con nuestros votos, sino con todo. Otra cosa es que lo consigamos, Todavía, como dice Alfonso, estamos en una situación también de trabajar un poco a nivel un poco del pueblo. Esto ya está cogiendo otro cariz, pero intentamos hacerlo lo mejor posible, otra cosa que lo consigamos. Pero que sepáis que estamos aprendiendo. O sea, con este convenio, como con otras muchas cosas, aprendemos. Hay cosas que nos equivocamos por el propio procedimiento de aprendizaje, pero vamos con ello. Y para aprender lo primero es escuchar, Sí, pero es recíproco, Eso. Entonces, si os parece, votos a favor de la aprobación del convenio. 1, 2, 3, 4 y 5. Votos en contra. Somos 5, votos en contra. Vale. Pues pasamos al siguiente. En el punto número 6, si no me equivoco, aprobación y reconocimiento de obligaciones derivadas de la gestión de las instalaciones deportivas, periodo 1 de abril a 15 de junio del 2012. Dictamen de la Comisión Informativa por el que se propone al Pleno parece el acuerdo de aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos presentados para el pago de la gestión de las instalaciones deportivas Mendicur correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril al 15 de junio del 2012. Dada cuenta de expediente tramitado por la reclamación de pago presentada por Hidra Gestión Deportiva en relación con la gestión de las instalaciones deportivas Mendicur en el periodo comprendido entre el 1 de abril al 15 de junio, esta comisión informativa propone al Pleno Municipal lo siguiente: aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para el pago de la cantidad de 18.615,37 euros a la empresa Hidra Gestión Deportiva por la gestión de las instalaciones deportivas Mendicur correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril al 15 de junio del 2012, fecha en la que finalizó la gestión de la empresa. Dicha cantidad se compensará con las siguientes cantidades: facturas correspondientes a los arreglos asumidos por el Ayuntamiento y reconocidos por la empresa, los actas de liquidación del contrato y cuotas cobradas por Hidra Gestión correspondientes a la segunda quincena de junio. ¿Algo que decir? Nosotros, unido a mi última palabra, pues eso, si en su día se hubiera escuchado, porque ya mi compañera anterior que estaba aquí, ella dijo que el contrato se había finalizado, que tal y que cual, y al final, bueno, pues esto ha salido
pues eso, mucho pago. Entonces nosotros, pues en línea a los anteriores, no porque no pensemos que hay que pagarlo, que seguramente sí, pero vamos a votar en contra por ser un poco coherentes con lo anterior y por dejar ahí muestra de que aquello se hizo mal, de lo cual también tenemos que aprender nuevamente. Bueno, yo ya di las explicaciones pertinentes de por qué no se hizo la renovación del contrato, o por qué no se sacó a concurso en su momento, y para que ese contrato, una vez que se finalizara uno, empezara otro. La contestación primera, cuando estaba aquí Marta, creo recordar que fue que no, que ya estaba, que eso que se renovaba automático y se avisó que esta vez se acaba y que claro... Eso no fue así. No, claro. Pues mis disculpas por mi error. No, y lo vuelvo a repetir otra vez. Estábamos en un proceso electoral en el cual, por diferentes cuestiones, no hubo posibilidad de haber hecho una previsión adecuada para haber hecho. Pero cuando se avisó, se dijo que no había problema, que ya estaba contemplado. Vamos a ver, tu compañera entró aquí igual que el resto de los que estamos. Y para entonces el contrato estaba a punto, faltaban 15 días para la finalización del contrato. Y el procedimiento no se había llevado. Cuando lo dijo, que se le contestó, que ya se sabía o que no había problema. Que íbamos a empezar el procedimiento para la nueva adjudicación del nuevo contrato para la gestión de las instalaciones. Ya dije por qué. ¿Algo que decir, Enrique? Miguel Ángel, pues votamos, hay que votar. ¿Votos a favor? Todo, o sea, estamos 1, 2, 8 y... No, 8 no, 3. Ah, sí, 8. 8 a favor. ¿Y en contra? Estamos 9, ¿no? Sí, estamos 8 y 1, ¿no? 1, 2, 3. Ah, 8 estás contando los votos a favor. Democracia, la vida de Montevideo, maldita ciudad.